Si os digo que el primer día de mayo es el Día del Trabajo, seguramente responderéis que, bueno, pues que eso es una obviedad. Todo el mundo sabe que el 1 de mayo se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Trabajo. Bueno, por eso mismo se llama Día Internacional, porque se celebra en todo el mundo. Bien, esto es en parte cierto. En casi todo el mundo el 1 de mayo es el Día del Trabajo. Pero voy algo más lejos. Yo me dirijo a un público de habla hispana y en todos los países de habla hispana, en todos, sin excepción, en los 3 continentes en los que se habla español, es decir, en Europa, que es donde estoy yo, en América, que es donde están la mayor parte de los hispanohablantes, y en África, donde hay un pequeño país hispanohablante que se llama Guinea Ecuatorial, en los 3 casos, el 1 de mayo es el Día del Trabajo y como tal es festivo. El día 1 de mayo nadie va, o casi nadie va a trabajar. Lo mismo sucede en casi toda la Europa continental, en prácticamente toda Asia y también en prácticamente toda África. Pero no es así en algunos países importantes, como pueden ser Estados Unidos, como puede ser Canadá, por ejemplo, Australia o el Reino Unido, que celebran el Día del Trabajo, pero lo celebran en otras fechas. En el Reino Unido tiene una festividad relativa al Día del Trabajo a 1 de mayo. Lo llaman May Day y siempre es el primer lunes de mayo. Y esto además desde hace no mucho tiempo, desde el año 1978, es decir, hace poco más de 40 años. Antes de eso ni siquiera se celebraba. Lo que hacen los británicos es que declaran todos los años un bank holiday, esas fiestas que van salteando a lo largo del calendario. Al principio de mayo puede caer el primer lunes, puede caer pues el 2, el 3, el 4, el 5. En Australia el 1 de mayo se celebra, pero no de forma oficial. El país, como bien sabemos, es una federación, así que cada estado escoge su propia fecha. Pero solo en dos de los estados australianos, Queensland y el Territorio del Norte, el May Day es May Day, es decir, cae en mayo, en el primer lunes de mayo, como sucede en el Reino Unido. En Estados Unidos y Canadá, el Día del Trabajo se celebra en septiembre, el primer lunes de septiembre. Os preguntaréis ¿por qué? ¿Cómo surgió esta celebración? Bien, es la original. La celebración surgió de una reunión del sindicato Knights of Labour, que se traduce como Caballeros del Trabajo, que era la organización laboral más grande de Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX. Era una organización que allá por la década de 1870, 1880, pedía la jornada de 8 horas, como hacían por lo demás todos los sindicatos. Bien, pues estos del Knights of Labour, los Caballeros del Trabajo, se reunieron en el mes de septiembre de 1882 y decidieron que harían un desfile no permitido, obviamente, permitido por las autoridades, quiero decir, de Nueva York, bajo los auspicios del sindicato local de Nueva York, que se llamaba Central Labor Union. Tras aquello pensaron que lo mejor era hacerlo todos los años. Les había salido bien aquel año, el desfile había sido animado y festivo, y pensaron que no era mal momento, coincidiendo siempre con el primer lunes del mes de septiembre. Les pareció una fecha perfecta porque quedaba justo al final del verano. De hecho, todavía hoy en Estados Unidos el Día del Trabajo, el Labor Day, es el día que marca el final del verano. Para cualquier estadounidense lo conoce bien. Y aparte de eso, quedaba medio camino entre la fiesta del 4 de julio y el Día de Acción de Gracias, que se celebra anualmente, tampoco en una fecha fija, estas cosas tan típicas de los estadounidenses. Se celebra el 4º jueves de noviembre y es una de las fechas más importantes del calendario estadounidense. Bien, pues esto sucedió en 1882 y a partir del año siguiente, en 1883, empezaron a celebrarse desfiles, ya digo, desfiles muy festivos, algo reivindicativos también, pero la idea era exponer sus demandas de manera festiva mediante desfiles en la calle. Primero empezaron en Nueva York y luego ya en otras ciudades. Era algo oficioso, no tenía reconocimiento oficial, pero solía ir mucha gente, porque los sindicatos de cada ciudad organizaban un meeting al que acudían los líderes sindicales más importantes de la ciudad y también tenían una fiesta. En poco tiempo se hizo muy popular precisamente por ese carácter festivo. Los sindicatos empezaron a solicitar entonces a sus políticos locales, los de sus estados evidentemente, que ya que salía la gente y salía un año tras otro, pues que se oficializase aquella celebración. En el año 1800
1887, como vemos, no mucho tiempo después. Habían empezado, pues nada, la reunión había sido en 1882, muy pocos años después. El estado de Oregón, que en aquel entonces era un estado lejanísimo en la costa oeste de Estados Unidos, hoy sigue siendo lejano, aunque ya no es tan remoto como lo era en 1887. Bien, pues el estado de Oregón se convirtió en el primer estado en hacer un día del trabajo oficial, es decir, en convertir ese día en festivo oficial, un día que no hay que ir a trabajar, que no en otra cosa consiste un festivo oficial. No hay que ir a trabajar para la mayor parte de los trabajadores. Otros tienen que trabajar porque nunca se puede parar el trabajo por completo. Para el año 1894, habían pasado apenas 10 años desde el primer desfile, 30 estados ya lo celebraban oficialmente. Ese año, en 1894, el Congreso aprobó una ley que fijaba el primer lunes de septiembre como Día del Trabajo y lo convertía en festivo con carácter federal. Esto no significa que todos los estadounidenses pudiesen librar ese día, ni mucho menos. El presidente, en aquel entonces, Grover Cleveland, sancionó la ley, pero era festivo solo para los funcionarios federales, para los empleados del Estado federal, no para los empleados estatales y mucho menos para los que trabajaban en empresas privadas. Así que durante décadas, ya dentro del siglo XX, los sindicatos estadounidenses convirtieron el Día del Trabajo en que el Día del Trabajo se convirtiese en algo oficial, quiero decir, en uno de sus principales reclamos. Animaban a los trabajadores a convocar huelgas si sus patronos pues no les daban el primer lunes de septiembre libre, no lo convertían en libre. En el caso, algunos lo hacían directamente ya porque les parecía bien la idea o porque temían precisamente que les hiciesen una huelga. Y eso provocó que los estados fuesen poco a poco incluyendo entre sus festivos oficiales el Día del Trabajo, pero siempre el primer lunes de septiembre. Y en fin, así ha llegado hasta nuestros días. Cualquiera que viva en Estados Unidos o que conozca el país lo sabe bien. El primer lunes de septiembre es muy probable, si trabaja allí, que no tenga que ir a trabajar. También el primer lunes de septiembre es el primer día o el primer martes de septiembre justo después es el último día del verano, no oficial, o el primero de la época laborable después de las vacaciones de verano. Marca una línea psicológica para muchos estadounidenses. Bien, en este punto os preguntaréis por qué en el resto del mundo lo celebramos el 1 de mayo. Bien, el origen también hay que ir a buscarlo a Estados Unidos. En el año 1885, la Federación Estadounidense del Trabajo pidió que se adoptase la jornada laboral de 8 horas y que se hiciese rápidamente, a partir del 1 de mayo de 1886. Es decir, le daban unos meses al Estado para que lo aprobase por ley. Querían conseguirlo de forma negociada, querían pedirlo y que el Estado y los empresarios pues hablasen con ellos y viesen a ver el modo en que lo iban implementando, pero no eliminaban, en el caso de que se negasen, la opción de una huelga si los patronos pues no se avenían a sus demandas. Los patronos no se avinieron, llegó el 1 de mayo de 1886 y la jornada de 8 horas seguía sin adoptarse oficialmente. Los sindicatos convocaron entonces una huelga en todo el país y en Chicago, que era una ciudad industrial que crecía a muchísima velocidad, en aquel entonces se produjo una tragedia, la masacre de Haymarket, acaecida el 4 de mayo de 1886. La ciudad llevaba ya varios días con manifestaciones y disturbios callejeros. La huelga estaba formalmente convocada, pero a algunas fábricas acudían trabajadores a hacer su turno. Para que estos trabajadores pudiesen ir a trabajar, la policía se ha puesto en la puerta de las fábricas en previsión de que los huelguistas tratasen de impedirlo. Llevaban ya 3 días de huelga y la cosa estaba muy caliente. El ambiente estaba en Chicago en esos primeros días de mayo caldeadísimo y fue imposible evitar los enfrentamientos. Sucedió entonces que el día 3 de mayo un grupo de huelguistas trató de impedir que unos esquiroles, es decir, unos trabajadores que habían decidido no hacer huelga, saliesen de una fábrica de maquinaria llamada McCormick. La policía intervino disparando sobre los huelguistas, matando a 6 de ellos. Bien, al día siguiente, a modo de protesta por lo que había sucedido en las puertas de McCormick, los sindicatos convocaron una concentración de protesta en el centro de la ciudad, en la plaza de Haymarket, la Haymarket Square, que está situada, ya digo, en el mismo centro de Chicago. Los manifestantes se concentraron allí y no querían desalojar la plaza, a pesar de que la concentración era, por supuesto, ilegal, y la policía les pidió que se fuesen de allí. Eran muchísimos, se calcula entre 20 y 30.000. Bien, la policía al final pues les pidió que se fuesen por las buenas. Como no lo hicieron, pues les obligó a que se fuesen de allí por las malas. En ese momento, un descontrolado
lanzó una bomba sobre los agentes de policía que mató a uno de ellos. La policía entonces abrió fuego a discreción, ocasionando una masacre. Declararon en Chicago un toque de queda esa misma noche y la policía se puso a lo largo de los días siguientes a detener a cientos de líderes sindicales, todos los que tenían fichados en las comisarías. Los más conflictivos eran, como sucedía también en Europa, los anarquistas. Los anarquistas de la época abogaban por una revolución inmediata y además violenta. Hacían un uso bastante intenso de las bombas Orsini, que os contaba en aquella contraventana que hice sobre el intento de asesinato, el atentado que hicieron, que Mateo Morral hizo en el año 1906 sobre Alfonso XIII de España. Bien, pues eran los predilectos, estaban en muchos casos ya fichados por la policía, y a la vuelta de unas semanas 8 personas fueron procesadas, acusadas, procesadas y condenadas en un juicio rápido y un tanto irregular. 5 de ellos fueron directos a la horca y los otros 3 a prisión. Bien, lo de Haymarket tiñó la fecha de rojo. Muchos en Estados Unidos, entre ellos bastantes sindicalistas que no eran tan radicales o que no eran anarquistas, no querían saber del 1 de mayo porque lo asociaban a lo de Chicago, y eso pensaban que no iba a ser bien recibido por muchos trabajadores. Bien, eso provocó un debate muy acalorado dentro del propio sindicalismo estadounidense. Unos pedían que se mantuviese el primer lunes de septiembre, cosa que ya habían más o menos conquistado, que estaban conquistando como fecha de consenso que representaba a todos. Otros que era mejor celebrarlo el 1 de mayo, en recuerdo de lo de Haymarket, que había sido un episodio que no se podía olvidar por la gravedad de los acontecimientos. Bien, en Washington les preocupaba que se declarase festivo un día tan funesto, claro, algo tan cargado políticamente que mantendría siempre presente la masacre de Haymarket, y eso pues fortalecería a los partidos socialistas y sobre todo a los anarquistas. Bien, es por ello que el presidente Cleveland, como os contaba antes, se decantó por el primer lunes de septiembre como una fecha menos incendiaria, para convertirlo en festivo para los empleados federales. El 1 de mayo quedó así como una fecha cargada de simbolismo para el mundo sindical, aunque no era todavía en ningún sitio oficial, y aún tardaría en serlo. En Europa lo celebraban los partidos socialistas, los partidos anarquistas, luego posteriormente los comunistas. Empezaron a hacerlo muy pronto, en la década de 1890, en prácticamente todos los países de Europa y también en los de América, en los de Hispanoamérica, pero carecía de carácter oficial. Era más una fiesta de partido en la que se celebraban mítines más o menos inflamados, en la que se hacía un desfile, una manifestación. En España, por ejemplo, se celebró por primera vez tan pronto como en el año 1889, es decir, muy poco después de lo de Haymarket, pero no sería oficial hasta la llegada de la Segunda República, en el año 1931. Luego ya posteriormente en el franquismo, lo que hizo el régimen fue resignificar la fecha, convirtiéndolo en la fiesta de la exaltación del trabajo. Se celebraba en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, un gran acto con trabajadores danzando y haciendo gimnasia y cosas por el estilo. En Argentina sucedió lo mismo, fue convertido en festividad oficial por Hipólito Yrigoyen, de la Unión Cívica Radical, en el año 1930, y luego ya años después, en la década de los 40, lo aprovecharía de forma muy intensa Juan Domingo Perón, que se decía el portavoz de los descamisados. Algo parecido sucedió en Alemania. Lo celebraban de forma oficiosa los partidos de izquierda, y con el ascenso al poder de los nazis en 1933 fue estatalizado, es decir, pasó a ser una festividad oficial del régimen. Se había, digamos, el régimen nazi apoderado de la fecha. En Italia, Benito Mussolini también creó una fiesta del trabajo, la fiesta del trabajo italiano, la fiesta del lavoro italiano, pero decidió que el 1 de mayo no era su fecha. Prefirió quedarse con el 21 de abril, que estaba cerca y que coincidía además con una fecha que gustaba mucho a Mussolini. El 21 de abril había sido fundada la ciudad de Roma. Esto, claro, miles de años antes, pero eso de la romanidad a los fascistas italianos, como os contaba en aquella contrahistoria que hice hace no tanto, sobre el fascismo italiano, les gustaba mucho. El primer país que oficializó el 1 de mayo como fiesta oficial, fue la Rusia bolchevique. Luego ya lo convertiría en una de sus principales jornadas festivas a lo largo del año, y para el Día del Trabajo además se organizaba una buena en Moscú, se celebraba un gran desfile en la Plaza Roja. De ahí pasó a todo el bloque del Este años después, ya después de la Segunda Guerra Mundial, y en la segunda mitad del siglo XX fue convirtiéndose en el Día del Trabajo poco a poco en casi todos los países
países del mundo, y así fue como adquirió su carácter internacional. Su origen, no lo olvidemos, está en Estados Unidos, justo en el lugar donde no es festivo. Porque aunque ha pasado ya casi siglo y medio desde la masacre de Haymarket, sigue siendo todavía hoy en Estados Unidos, esto de Haymarket y el 1 de mayo, una fecha controvertida. De ahí que aunque algunos partidos, algunas organizaciones de izquierda en Estados Unidos han intentado empujar para que lo convirtiesen lo moviesen desde septiembre hasta mayo, no lo han conseguido. De hecho, el 1 de mayo se asocia, el May Day, lo asocian organizaciones de extrema izquierda y sindicatos revolucionarios. En Europa, en Hispanoamérica y en otros países del mundo es algo oficial y por lo tanto desprovisto de combatividad y con poca carga política. En el momento en que se estataliza, se oficializa algo, pues pierde toda la carga que pudiese haber tenido en su momento. Los sindicatos organizan manifestaciones por el centro de las ciudades, generalmente poco concurridas, y el resto de la población pues aprovecha y se toma un día libre para dedicarlo a sus asuntos. Pocos saben que se conmemora una masacre, y algunos incluso se preguntan por qué en el Día del Trabajo no se trabaja.